Ahora sí. Muy buenas a los que van llegando. Em, entonces, esta pestaña. Hoy vamos a hablar sobre la ley de redondeo efectivo, que según la ley número 20.956, establece de que para los casos en que el medio de pago sea efectivo y el monto termine en menos de 10 pesos, la cantidad igual en menores a 5 pesos deben redondearse hacia abajo, ¿ya? Y las que son mayores a 5 pesos tienen que redondearse hacia arriba, ¿ya? Entonces la moneda inferior son 10 pesos, como lo indica acá el artículo 13, ¿ya? Entonces, Odoo por defecto genera una estructura que permite hacer este tipo de redondeo. Esto se realiza desde el menú configuración en ajustes del módulo facturando. Entonces lo que se hace es ir a la opción que está acá y buscar donde dice redondeo efectivo y marcarla. Y aquí se debe agregar la regla de redondeo efectivo. Acá yo la tengo creada ya, que la bauticé con el número artículo 13, número 20.956 de Chile. Y en precisión de redondeo lo que puse que era 10, ¿ya? Porque es la décima, es la razón por la que se va a hacer, o sea, es el lugar donde se va a hacer el redondeo. Y la estrategia de redondeo es la de agregar una línea de redondeo, ¿ya? Porque no modifica el importe de impuestos. O sea, el importe vendría siendo como la base de antes de IVA, ¿ya? Y eso no es la idea del redondeo efectivo. La ley de redondeo efectivo se aplica después del IVA. Después de hacer todos los cálculos, en el monto final se realiza el redondeo efectivo, ¿ya? Si es hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué no había, y voy a seguir con mejor antes de hablar con otra cosa, se debe seleccionar también el tipo de cuenta contable donde se va a cargar cuando es a favor de la empresa, cuando se redondea hacia arriba, y y la cuenta de pérdida cuando el redondeo es hacia abajo, o sea, en contra de nuestra empresa, ¿ya? Y el método de redondeo como lo dice ahí, de mitad hacia arriba, ¿ya? Entonces, en base a esa forma, Odoo va a determinar si esto va arriba o hacia abajo. Eso es automático. ¿Ya? ¿Por qué no se había realizado antes estos cambios o no lo habíamos soportado? Era básicamente porque en la documentación de impuesto interno no estaba claro dónde agregar este redondeo. Porque actualmente si ustedes lo hacen desde su instalación con la actual versión de facturación electrónica y creo que con cualquier otra facturación electrónica que estén usando con Odoo, el redondeo no queda declarado. Entonces quería en- si lo activan acá les generaría un reparo. ¿Eh? Como es un reparo de menos de 10 pesos, el impuesto interno lo acepta, ¿ya? Sin embargo, no deja de ser que es una factura no válida al 100%, ¿entiendes? Y eso implica muchas cosas, que por ejemplo, en el caso que fuera más el redondeo, ustedes estarían pagando eh, el IVA y el PPM relacionado a ese redondeo que se esté haciendo. Si bien es cierto muy poco, eh, a- cuando ya es por grandes cantidades sí se nota, ¿ya?
Y entonces no es la forma óptima de realizar ese sistema de redondeo, porque a todas luces no es una forma legal. Entonces, luego de mucho tiempo de haber leído la documentación de impuestos internos, ya estos son años de estar leyendo la documentación de impuestos internos, di con una forma que es el monto no facturable. En la documentación no dice claramente que este monto se utilice para esos casos, pero sí se asume que es para eso. Y es como la única forma donde se podría poner este monto no facturable, que es y que este monto además no afecte en la base imponible, ya sea del PPM o la del IVA. Entonces, para efectos tributarios, ustedes, utilizando la nueva forma de ahora, estarían, aparte de cuadrando bien la factura, estarían no pagando el IVA que corresponde o el impuesto PPM que corresponda al más o el menos que se genere por el efecto, ¿ya? Al indicarlo con el índice de exento 2 o 6, dependiendo del caso. En el caso que sea positivo, se indica con 2. En el caso que sea negativo, se indica con 6. ¿Ya? Entonces, de esa forma, queda todo claro para el impuesto interno y para efectos legales y tributarios, queda bien definido para ustedes y queda todo a favor. Ya, un momento, por favor. Ahora sí, continuando. Entonces, para efectos tributarios ya queda bien claro definido que es un monto que no va a afectar a los montos de las bases PPM y a base de cálculo de impuestos. Y esto es bien importante para, como digo, cuando ya es un pago cuando son grandes cantidades de movimientos que se realizan mensuales o anuales, porque este PPM es anual. Y claro, y también esto también se nota también en el pago de la renta. Porque si lo están haciendo supongo que lo están haciendo hasta ahora, en el que están poniendo y dejando que la factura vaya con reparo, esto va a afectar directamente en el pago de la renta o del PPM o del impuesto IVA o al tipo de impuesto que estén calculando en esa factura o boleta. Entonces, una vez que esté esto configurado, eh, ya en la factura deben seleccionar directamente el tipo de pago. Aquí, por ejemplo, yo he estado haciendo algunas pruebas y tengo una factura ya por validar. Entonces, como aquí yo tengo que el precio final es de 15 pesos, entonces IVA incluido porque esta configuración está con IVA incluido, entonces el monto total vendría siendo de 15 pesos. Entonces, según la ley de redondeo, de 15 pesos tendría que redondar hacia arriba. Y entonces acá me hace el cálculo. Acá tengo que primero seleccionar el método de redondeo que se va a aplicar, que en este caso es la ley de 20.956 que habíamos creado hace poco. Entonces, una vez que se seleccione, se hace el cálculo, por ejemplo, 12 pesos, y se actualiza el redondeo con los 2 pesos que corresponde a hacer un descuento del total al final, porque se redondeó hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo nosotros imprimimos esta factura, al cliente le va a mostrar que debe pagar 10 pesos, ¿ya? Porque se hizo un redondeo hacia abajo, ¿ya? Entonces, acá se hizo el cálculo y muestra los valores normales y muestra el total final. Yo en este caso, Odoo no está mostrando, como se muestra acá, eh, el total indicando que si hay un ajuste por redondeo. Yo lo voy a cambiar eso. Bien, eso creo que lo
Me faltó ponerlo, ¿ya? O creo que iba como por línea. No, no estaba muy claro en Odoo cómo se hace eso, pero lo voy a mostrar de otra forma. Me he olvidado hacer eso. ¿Ya? Entonces, cuando se modifica el valor, por ejemplo, si lo tenemos en 16 pesos, esto se redondea hacia arriba. Entonces, aquí ya se me actualiza, como se fijan. Acá la diferencia es de 4. Entonces, si imprimimos esta factura nuevamente, ya tenemos el valor que es el original, que es 16, y calculado con la ley de redondeo, que es 20. Entonces, la persona tendría que pagar 20 pesos. Ya. A efectos de XML, esto se crea una línea de detalle con con el valor de la diferencia. Y esta línea de detalle va a ir con el indicador de exento. En este caso va a ser el indicador de exento, como dije, 2 para el caso positivo. En este caso, por ejemplo, que es 4, que es una diferencia a favor. Y 6 en el caso que sea negativo, cuando se hace redondeo hacia abajo. Luego, en el XML, bueno, vamos a tomar un XML de referencia que estuve viendo con esta empresa, con la empresa de la luz, que por ejemplo acá tenemos el indicador 6, aquí tenemos el indicador 2 y significa que me hicieron un recargo de 1 peso, y el indicador de 6 por acá, el indicador X, el indicador 666, ¿dónde está? Aquí está. Y un indicador 6. ¿Ya? Entonces ellos hicieron unos cálculos acá, y después cuando se hace el monto final, monto no facturable, se suma y se resta el 2 con el 6, se suman todas las líneas 2 y todas las líneas 6 y se restan los dos totales, del 2 con el 6. Y se pone acá el valor. En este caso, ¿lo habrán hecho bien? Vamos a ver. 378 menos la 2. Es la 2 menos la 6. 302 menos 378. ¿Por qué me dedico a aplicar esto? Porque también se puede utilizar, como lo están haciendo acá, eh, es a uso de la empresa se puede utilizar el indicador 6 o el indicador 2 para algunos casos. En este caso, por ejemplo, que me están cobrando un arriendo de medidor acá. Y entonces ese valor no es facturable según impuesto interno, según ellos. 5.924. Y ellos lo sumaron. Ah, claro, aquí. Ellos este valor debió haber estado en negativo, pero ya hicieron los cálculos al revés. Esto es menos menos. ¿O no? Sí, pues, hicieron menos menos. No, 5.924. Y hay un descuento por ahí que parece que vi. 6.249. Ya. Pero esos son los valores que se deben realizar la suma y resta. Indicador 6, indicador 6.302 y el 6.370. Ya, hay un descuento por ahí. Ok. Entonces, de esta forma va a ir declarado en el XML. Entonces, en el XML acá va el monto total, que vendría siendo el monto neto, afecto, el monto exento de las líneas de efectos que vayan,
sin incluir los códigos 2 y 6. En este monto van los códigos 1, el 0, el 1, el 3 y el 5. ¿Ya? Entonces el 2 y el 6 van declarados acá y el IVA calculado en base a este monto neto. Entonces se suman estos tres, se saca el monto total sin los montos no facturables y después se saca el monto del periodo a pagar. En este caso serían 34.349.200. ¿Ya? Y acá, como bien dice aquí, valor a pagar. 24.000. Esa misma forma va a ir declarada acá, en el nuevo commit. Ahora que me falta este tag. Estos ejemplos yo los voy a subir por ejemplo, tengo acá en la librería de facturación electrónica va a ir un ejemplo similar con un valor eh, con este. Este es la línea de detalle 2 en contra. ¿Ya? Entonces aquí hago un 6, un indicador de exento 6. ¿Ya? Entonces para que generar un XML similar a esto y también lo voy a subir en la documentación de la página web. Explicando un poco, lo voy a poner acá en ayuda. Ahora que bueno, aquí me habían preguntado. Esto va a ir en la versión 16. La versión todavía no está eh, en las nuevas versiones. O sea, las versiones anteriores no lo voy a hacer todavía. Eso cuando se vaya solicitando. Acá en documentación lo voy a poner. Ya, acá lo voy a poner para que puedan ver un ejemplo de cómo lo voy a poner en otras funcionalidades de DT. Acá voy a poner la documentación con un ejemplo práctico de cómo se hizo la ley o sea, los cálculos esperados con la ley de redondeo. Ujú. Entonces, como decía, esto queda opcional porque acá, en esta versión no lo tengo puesto. Acá va a quedar seleccionable va a quedar seleccionable no lo he puesto. Bien, va a quedar seleccionable, que es una funcionalidad que voy a agregar también, para que eh, bajo ciertas necesidades se tenga que indicar que esta línea sea no facturable y hacer todo el proceso que se hace similar al de cálculo eh, del redondeo efectivo. Entonces, automáticamente yo lo estoy haciendo para el redondeo efectivo, pero también va a quedar opcional para otros usos, como por ejemplo lo que me estaba haciendo acá en la empresa eléctrica, donde me está cobrando unas cosas no facturables para ellos, o sea, que no son declarables para ellos, pero me lo están cobrando igual, ¿ya? Que esa es como la finalidad de estas cosas, o en contrario, son como unos descuentos que se tengan que hacer, pero no son declarables. Entonces, esa es la funcionalidad que va a quedar. Entonces, todo esto va a quedar en este commit de la versión. Vamos a poner una versión acá. A ver, para facturación electrónica tiene que ser la versión 21, 0.17.21. No, esto es 18, ya es cambio de funcionalidad. El 0.18, que se agrega una funcionalidad. Y en facturación electrónica
Acá va a ser la 36 para la versión 16 de Odoo. 36. Entonces, en la descripción le vamos a poner al tiro que un redondeo. Le vamos a poner OK. OK. Aquí se van a necesitar pruebas. Ah, no, pues de verdad que los mundos factoriales son 2 y 3. Igual falta. No, pues está todo aquí entonces. Igual se necesitan pruebas. De algunos casos. Ya. Entonces, esto va a quedar en la versión 36 y vamos a necesitar eh, config, no, config, la versión 18. Cero. Entonces, desde la versión 18.0 debería ya funcionar bien de la librería de facturación electrónica y la versión 0.36 de este módulo de facturación electrónica. Para punto de venta no va a estar todavía porque todavía no está el módulo de facturación electrónica. Entonces, eso creo que va a estar durante el mes. Voy a hacer otro directo cuando tenga ya terminado el punto de venta para la versión 16. Entonces ahora para la facturación electrónica va a quedar listo para pruebas y se deberá comenzar a probar esto para que quede bien definido. Entonces a nivel de código ya había estado trabajando en esto, entonces me quedaban todos estos valores que definir. Por ejemplo, que era no tenía bien claro qué es lo que era el código 2 y el código 6. Entonces, cuando es código 2 se suma y cuando es código 6 se resta. Estos valores acá van en positivo. Como no están agregados manualmente. Por eso tengo casos de prueba, porque si acá, cuando me pongan una línea no facturable con indicador de exento 6, me la pongan en positivo, ahí va a generar un problema. Por eso voy a ver cómo facilitar ese tema. Otro tema que se debe mejorar es cómo autoasignar esto. Actualmente Odoo te dice que tiene que seleccionar manualmente acá el método de redondeo del efectivo y estoy pensando alguna forma de autoagregarlo cuando se le realiza el pago. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto?
Me refiero a que cuando voy por acá, por ejemplo, tengo esta factura, no, esta es una nota de crédito, tengo esta factura, acá en el registro de pago, aquí yo creo que debiera ser aquí solamente para los que son en efectivo, debiera autoagregar eh, este redondeo efectivo. Lo que pasa es que si para registrar pago se necesita validar y después para registrar efectivo, entonces la forma de trabajar de Odoo es como rara en ese sentido. O como cuando tienes créditos pendientes, si se hizo un pago antes y después se hace una conciliación, entonces de a poco el auto agrega. Entonces, lo que sí tienen que tener cuidado, como bien acá, porque si ustedes fijan, la factura no están todos los campos editables, porque ya está validada. Entonces, una vez que está validada, ya no se puede cambiar el método de rondeo. Entonces, es de efectivo. Entonces, esta configuración deben asignarla una vez, ya sea, o sea, antes de que sea validada la factura, porque una vez que ya sea validada la factura, ya no se va a poder modificar el método de rondeo y no se van a poder hacer los cálculos y no se puede agregar la línea que corresponde al cálculo de redondeo efectivo. Así que en ese sentido deben tener mucho cuidado por la forma que trabaja Odoo actualmente. Ya, entonces, estos cambios van a quedar definidos en la versión 36 de Odoo y creo que me falta valor pagar, que lo vamos a agregar al tiro. Por ahora lo vamos a poner acá en totales. Totales. Porque, porque tengo entendido que va con otras cosas. Esto es monto total. Es monto total. Ya. El monto total. Algo raro. Em, pues totales. Normal. Hay que lo voy a bajar siempre. Por el soporte de la multicurrency. Entonces, para otra, en algún momento voy a tener que hacer un video relacionado a lo que están viendo aquí, que es el multicurrency, cuando se factura en otras monedas. No necesariamente para la facturación de factura de exportación. En el caso de la factura, impuesto interno, por ejemplo, en dólar, los que pueden hacer una factura electrónica en dólares, se puede hacer una factura en dólares.
Entonces, para eso este soporte. Ya. Sin embargo, yo creo que mañana voy a hacer el commit porque quiero hacer tengo unas dudas ahí con el monto para acá. Si es más o menos. Bien, ahí tengo una duda. Entonces, eso sería el flujo que se va a utilizar para el redondeo efectivo. Entonces, en resumen, se tiene que ir a configuración. Vamos a hacer bien rápido. Vamos a configuración, en ajustes. Para cuando se hace por primera vez, tiene que tener marcado acá en el ajuste de facturando, tiene que estar marcado redondeo efectivo. Redondeo efectivo, esta opción tiene que estar marcada. Le damos guardar, porque le va a pedir guardar en ese momento. Se va a recargar. Y vamos, conexión, conexión. Ya. Y después nos vamos de nuevo aquí donde dice redondeo efectivo y creamos uno nuevo. Y le agregamos estos datos de acá. Artículo 13, precisión de redondeo 10. Agregar a la línea la factura, o sea, la cuenta contable de ganancia y pérdida y mitad hacia arriba. Luego de darle guardar en la factura, al momento de hacer el pago, o sea, al momento de crear la factura, voy a recalcar eso al momento de crear porque en el momento que ya lo validan, ya no se puede modificar. Deben seleccionar acá el método de rondeo que se va a utilizar para esta factura. Recordar que es antes de validar la factura, porque si la validan o confirmar acá como dice, antes de confirmar, se debe hacer esa selección o si no, no podrán modificarla después, no pueden agregar el redondeo. ¿Ya? Entonces, al seleccionarla, el código automáticamente detectará si es que se tiene que aplicar o no el método de redondeo de efectivo. Se pone confirmar y ya estaría listo. Y eso es lo que quedaría para este caso. Entonces, como reitero, al hacer estos deben hacer estas configuraciones que estamos haciendo, no lo recomiendo que lo hagan ahora o con una versión anterior a las versiones que estamos haciendo ahora, porque les va a generar problemas tributarios menores, sí, pero les va a generar problemas tributarios. Porque, primero que todo, la factura va a estar recepcionada de forma con reparo, y ese reparo puede generarle un saldo en contra o a favor en el cálculo del IVA, del PPM y el cálculo de la renta. Así que no es muy conveniente hacerlo, sobre todo si tienen muchos movimientos y si se nota después a la larga esos movimientos que son menores, pero que, como digo, a la larga se notan mucho. Así que a partir de la versión 036 de facturación electrónica eh, eh, y la versión 018 de la librería de facturación electrónica, ahí sí pueden realizar esos movimientos y activar esa configuración para que quede bien declarado. ¿Ya? Así que, como reitero, no lo hagan en las versiones anteriores si no está esa opción disponible, sobre todo si no está la versión de facturación electrónica 018. ¿Ya? Que reitero, les va a generar problemas tributarios y si ya lo tienen, tienen problemas menores, pero son problemas al final que pueden de alguna forma generarle algún roce con el impuesto interno. Así que no lo hagan. Así que no sé si tienen alguien más alguna duda, me la pueden decir. Estamos en YouTube o Twitch.
Cerrar esto. Así que quedamos para la próxima. Esto va a estar dentro de la semana ya probado y subido para que puedan probarlo en la versión 16 de Odoo actualmente. Así que nos vemos en la próxima y veré qué otro tema hablaré para el próximo sábado. Así que, saludos.